Eh, Vamos a comenzar. Ya saben que me pueden escribir, voy a estar mirando el chat todo el ratito. Pero vamos a comenzar haciendo esta guía que el otro día tuvieron para practicar. ¿Ya? Entonces, comenzando con esta mini guía de función exponencial, esperando que me estén escuchando bien, recordarles que es una función que va de los reales a los reales positivos. Eso tienen que tenerlo siempre muy claro. Eh, Cuando uno dice esto, tengo una función que va de los reales a los reales positivos, por ejemplo, quiere decir que si yo tengo un elemento X del dominio, a este elemento se le asigna una imagen en el recorrido, digámoslo así. Y esta imagen está definida, en este caso, por ejemplo, por esta función, qué sé yo, 2 elevado a x. Entonces, cuando uno grafica una función como esa, nosotros ya sabemos, eh, aquí hay un 0,1, ya sabemos que es una función que pasa o que tiene esa forma. ¿Ya? Eso ya está más que aprendido. Está de hecho más abajito en esta guía. Bueno, el dominio nosotros lo podemos ver en el eje X y vemos que está absolutamente completo. Por eso son todos los reales los que son del dominio. Y en el caso del recorrido serían solamente los números reales positivos. Ni siquiera está considerado el cero. Porque nunca se obtiene el cero. Es una asíntota, de hecho, la ecuación y igual a cero. O la recta y igual a cero. Ya, de ahí viene todo eso y hay una serie de propiedades que venían aquí al caso estudiarlas para poder hacer bien los ejercicios. Todas las propiedades que están acá, que estaban en el Power también. El dominio de la función son todos los reales, el recorrido de la función son los reales positivos. Aquí dice que la función es biyectiva. Biyectiva podría haber sido una pregunta que me hubieran hecho, pero no me la han hecho. A lo mejor lo dije. Pero una función biyectiva es una función que tiene inversa, en palabras súper sencillas. Es una función que funciona, miren, valga la redundancia, en esa dirección súper bien y en la otra también. Así que tenemos una función f y una función f a la menos 1 que funcionan sin ningún problema, bien definidas, qué sé yo. Cuando yo tengo ese caso, se dice que tenemos funciones biyectivas. ¿Ya? Dígame. Escuché un profe por ahí. ¿Y cómo se puede identificar eso en un ejercicio? Eh, Eso es súper, muy de, no de nosotros, es como de cuarto, pero mira, te lo explico rapidito. Una función es biyectiva cuando es inyectiva, ¿ya? Inyectiva significa, en palabras súper sencillas, que si yo tengo un elemento, por ejemplo, A aquí y un elemento B acá, el elemento A tiene que tener una imagen en el otro conjunto, digamos que es un uno, qué sé yo, y el elemento B tiene que tener una imagen también en el conjunto B, grandote, eh, pero que sean distintas. No puede pasar una situación, por ejemplo, en la que B también tenga como imagen al uno. O sea que la imagen de A sea la misma que la imagen de B. ¿Ya? Eso no puede pasar. Si llega a pasar, la función no es inyectiva y por lo tanto no sería biyectiva. ¿Ya? Esas son palabras matemáticas. eh, en palabras más matemáticas, se dice que si para todo x sub 1 y x sub 2 pertenecientes al dominio de esta función, si sucede que la imagen de x sub 1 es igual a la imagen de x sub 2, eso implica entonces que los valores tienen que ser iguales para que esta función sea inyectiva. Eso es como el concepto más abstracto. Es muy de cuarto, sí. No, y de hecho, no sé si ahora con estos cambios que hubieron. Pero eso en palabras sencillas. Por ejemplo, si yo tengo esta situación, em, ¿cuál puede ser? Menos 2 y 2. Y tengo la función x cuadrado.
Si yo ingreso el menos 2 acá, me arroja un 4, ¿cierto? Y si yo ingreso el 2 acá, me arroja un 4. ¿Te das cuenta que la imagen del menos 2 es igual a la imagen del 2? Por lo tanto, esta función no sería inyectiva, ¿ok? No sería inyectiva y por lo tanto no es biyectiva y por lo tanto no tiene inversa. Esa es la situación. sobre inyectivo, porque para que una función sea inyectiva se inyectiva y sobre inyectiva, Sí, exacto. o es que ya no nos compete la Claro, y la otra parte es lo que tú dices, sobreyectiva, que es la segunda opción, o sea, la segunda situación para que exista la biyectividad. Y eso simplemente es que el conjunto B esté llenito, que todos los elementos tengan una imagen o una preimagen en el conjunto de partida. ¿Ya? Y eso también se demuestra dependiendo de cada función con los conceptos que bien, bien de la fundamento de las matemáticas. O sea que para todo elemento del conjunto de llegada B debería existir un elemento del conjunto A. Existe, ahí dice, existe un X perteneciente a tal que la imagen de X sea Y. Cuando eso sucede, y yo logro verificar esta situación que estoy apuntando, tenemos sobreyectividad. ¿Ya? Son temas de las funciones, pero para nuestro caso prácticamente en este momento es materia, es como que en otro ramo les dijeran una fecha y bueno, es así y punto. En este momento, después ya uno va profundizando. Va, por ejemplo, después el ejercicio va a ser verificar si la función es biyectiva, pero falta todavía. ¿Vale? Se supone que eso es cuarto medio. Después dice, la gráfica intersecta en 0,1 al eje de las ordenadas. También es creciente si es que la base es mayor que 1. Es decreciente si es que la base es una fracción propia, o sea que está entre 0 y 1. Y la gráfica no intersecta al eje de la abscisa. Esas propiedades, entenderlas y manejarlas bien porque les permiten después hacer ejercicios más rápidos. Sobre todo los ejercicios PSU que si se saben una propiedad van a hacerlo rápido. Aquí hay dos imágenes de las funciones que ustedes pudieron ver. Una decreciente y una creciente. Ya, y vamos con un verdadero y falso, quizás no todo. Ustedes tenían la respuesta acá abajo, así que podían ir corroborando. Pero, ¿algunos quieren que haga alguno en especial o me lanzo con cualquiera? tío, ¿puede ser el B? El B. El B, de burro. De burro. Quiero Ya, hacer sin ningún problema. Vamos con el B entonces y lo vamos verificando. Entonces, el B decía, si f es una función de este tipo, f de x es igual a 2 elevado a menos x, tengo que corroborar si f de 2 es menor que f de menos 2. Bueno, esta función es lo mismo que tener esto, 1 partido por 2 elevado a x, ¿cierto? Eso es lo mismo que un medio simplemente elevado a x. Así que mi función en definitiva es esa, un medio elevado a x, por propiedades de las funciones. Así que es una función decreciente, sobre todo esa gran característica. Si yo calculo f de 2 para verificar la primera imagen, me va a dar un medio elevado a 2, ¿cierto? Y eso es un cuarto. Listo. Y f de menos 2 es un medio elevado a menos 2. Eso es lo mismo que 2 elevado a 2 por propiedades de las potencias, ¿cierto? Y eso me da 4. Así que, claro que sí, f de 2 es más chico que f de menos 2, porque f de 2 es un cuarto, que es más chico que 4. Así que esta sería verdadera. ¿Vale? Así es. Ya, gracias, tío. Otra. ¿Cuál otra podría ser? Oye, hay poquitos conectados. ¿Qué otra puede ser? Agustín, Antonia, Beatriz, Camila.
Carla, Cata Navilla, Clemente Zapata. Usted siempre me pregunta. Jorge Béjar, Julián, Sergio. Yo diría la D. La dedo. Sí. Ya. Voy con la dedo. Déjenme recortarla. Estas son como de análisis, ¿verdad? Sí. eh, bueno, esta es una función creciente. No hay ningún ejercicio que hacer. Es decreciente. ¿Ya? Perdón, es creciente. Eso quise decir. ¿Y por qué? Porque la base A, ¿cierto? Es 4 simplemente. Y 4 es un número mayor que 1. Así que por eso simplemente es creciente. Ahora, ¿qué nos podría enredar? Que dice 4 elevado a x más 1. Pero eso lo único que te dice que es la misma exponencial 4 elevado a x, pero se desplazó una unidad hacia la izquierda horizontal. ¿Ya? Porque cuando yo tengo una función como esta es la función original, a elevado a x. Si yo le sumo una unidad, por ejemplo, me voy una unidad hacia la izquierda. Si le resto una unidad, me voy una unidad hacia la derecha. ¿Ya? Una No, unidad o hacia sea, la derecha. fuera de la parte exponencial ahí ya afecta. Claro, si yo a toda la función, o sea, en otras palabras, si ahí yo le sumo 1, yo me voy una unidad hacia arriba, o si le resto 1, me voy un piso hacia abajo. Esos son los desplazamientos de la exponencial. Así que esta sería verdadera. Tío, ¿qué pasaba cuando se sumaba uno en el exponente? Ah, entonces, otra vez, si yo tengo esta expresión como la que estoy escribiendo, si yo le sumo h al exponente, le sumo h, me voy h unidades hacia la izquierda. ¿Ya? Si le resto h, me voy h unidades hacia la derecha. Todo lo contrario. Y lo otro, si le sumo a toda la voy a escribir en otro lado. Si le sumo a toda la función al a elevado a x, yo voy y le sumo acá abajito, sí, un h, subo h unidades. Si le resto h, desciendo, bajo h unidades. Esos son los desplazamientos. Se los voy a mostrar después con un dibujito para que los puedan ver. Esas son las dos opciones. Entonces, cuando yo tengo 4 elevado a x más 1, es nada más ni nada menos que la exponencial 4 elevado a x, pero uno la toma completita, por decirlo así, y se la lleva una unidad hacia la izquierda. Eso es teóricamente. Así que sería verdadera. ¿Alguna otra de estas? Voy al ¿No se chat. podría hacer la E? La E, claro que sí. Me voy al chat primero, que sentí que nunca, nunca, jaja, vamos a morir en septiembre. Profe, eso es según los ejes X e Y. Claro, claro. ¿Cuál me dijo Clemente? ¿La E? Sí, profe. Ya, ya. La E. Aquí está. Bueno, acá igual sería reemplazar por lo que la estoy mirando, calcular la imagen. Tengo esa función. Entonces, si yo calculo f de menos 3, eso me va a quedar 4 elevado a menos 3 más 1. ¿Cierto? Que no es más que 4 elevado a menos 2. Que es lo mismo que 1 partido por 4 elevado a 2. No se enojen los que ya lo hicieron. Eso es un 16 avo. Ahora, si yo miro lo que me propone el ejercicio,
me sale 2 elevado a menos 4. Eso es lo Pero da mismo. lo mismo, ¿no? Sí. Ah, ya. Entonces como que te intentan quizás confundir, que parecen distintos, pero son iguales. ¿Ya? Así que sería true, verdadero. ¿Ya? ¿Cuál más? Por mientras que me dicen La, algo. ¿La A? la, H. Ya, voy con la H. Voy con la H. Quería abrir un Power por mientras, que quiero mostrarles dónde sale esos desplazamientos para que hagamos el último ejercicio. Ya, me decían la H. La voy a recortar. Ahí está. Ya. Entonces, si usted mira este ejercicio, dice la función, ¿cierto? Muy bien definida. Así se define la función exponencial de los reales a los reales positivos. Definida de esta forma. Es biyectiva. Entonces, eh, esa es la H, ¿cierto? Ah, ya. En este Profe, caso, dígame. ¿a qué se refiere con biyectiva? Ya, biyectiva, miren, de partida, esto es como materia. A ver, ¿cómo lo explico? Empecemos de un comienzo. Para que la función, voy a hacer un resumen de esto y hago el ejercicio a la persona que me preguntó. Ya, biyectiva, que f sea biyectiva, significa dos cosas. ¿Ya? Esto es como un mapa conceptual, materia, chicos. Y luego termino con el ejercicio. Entonces, la biyectividad se calcula así. O quiere decir lo siguiente, que es inyectiva y que es sobreyectiva. También sobreyectiva se puede escribir como epiyectiva. Epi significa sobre. ¿Qué significa inyectiva? Quiere decir que para cualquier par de elementos del dominio que yo voy a llamar x sub 1 y x sub 2 que pertenecen al dominio de esta función, si yo calculo la imagen de x sub 1 y me doy cuenta que es igual a la imagen de x sub 2, la única posibilidad que tengo, ya que es inyectiva, y yo estoy suponiendo eso, es de que los dos elementos del dominio sean iguales. ¿Qué quiere decir eso? En palabras sencillitas, que si yo tengo un elemento acá, x sub 1, y tiene una imagen acá que llamémosla y sub 1, y acá tengo un elemento x sub 2, y tiene también imagen y sub 1, la única posibilidad que yo tengo para que sea inyectiva es que x sub 1 sea igual a x sub 2, sean el mismo elemento. ¿Ya? Ahora, más simple todavía, ¿cómo me doy cuenta de esto? Simplemente tanteando el terreno y dándome cuenta de que cualquier elemento que yo tome del dominio, cualquiera de estos puntitos que yo estoy marcando que son elementos del dominio, cualquiera de ellos tiene que tener una única imagen acá, ya, pero más que única también, distinta a la que tiene el otro, ¿ya? Si yo miro esta función y me voy acá arribita y la grafico, la puedo graficar con GeoGebra, qué sé yo, como quiera, pero cuando yo la grafique, esta función va a tener una forma como esta, es decreciente, ¿ya? Entonces, si yo me fijo solamente mirando cualquier elemento del dominio que yo tome, tiene una imagen distinta en el eje Y, cualquiera. No sé si lo pueden apreciar, miren. Tomé un puntito acá en el eje X y tiene una imagen acá. Tomé un puntito acá en el eje X, acá, y tiene una imagen más allá. Ya, tomé uno acá, y ahí se nota un poquito mejor. Ahí está. Todos tienen distintas imágenes, ¿sí? Fíjense en el caso, cuando yo tengo problemas. Son pocos los casos, chicos. Tengo problemas, por ejemplo, con la parábola. Si es que no la he definido bien ni nada. Cuando yo tengo una parábola, como esta, que es la más sencillita, x cuadrado, f de x igual a x cuadrado. Cuando yo tomo, por ejemplo, el 2,
el 2 tiene como imagen al 4, ¿cierto? Pero si yo tomo el menos 2, igual tiene como imagen al 4. Entonces, esta función no es inyectiva, porque la imagen de x de menos 2 es la misma que de 2. ¿Ya? Y visualmente, solamente mirando la parábola, sin siquiera ponerse a mirar esto que estoy subrayando, que es mucho más denso, es una definición mucho más densa quizás, solamente mirando la curva, la parábola, me puedo dar cuenta que no es inyectiva. ¿Ya? Y ahí sería la opción falsa. Esa es la situación. Por ejemplo, este ejercicio yo ya estoy pensando que inyectiva lo es, no hay ningún problema. ¿Ya? Eso por una parte. Estamos viendo algo de materia, adelantándonos sí, porque esto igual es... lo vamos a ver con detalle pronto, ojalá. Sobreyectividad. ¿Qué significa? En palabras muy matemáticas significa esto, que voy a colocar a continuación. No lo voy a colocar ahí mismo. Dice así, que para todo, y escúcheme bien, para todo elemento I perteneciente a B, o sea, al conjunto de llegada. Recuerden que tengo dos conjuntos, el conjunto partida y el conjunto de llegada, y hay una definición, aquí está X y allá está Y. Esa es la situación. Entonces, para todo elemento de B existe, me da por colocar esos dos puntitos, existe un X en A, tal que la imagen de X es Y. Y en palabras muy sencillas, sin la rigurosidad matemática, quiere decir que todo el conjunto de llegada está llenito. Fíjense en algo. Esto cómo se ve visualmente. Si ustedes van al ejercicio H, dice que el conjunto de llegada son todos los números reales positivos. ¿Ya? Ahí está encerrado. Y si ustedes se van a mirar la gráfica, los números reales positivos están desde aquí hacia allá. Y están todos llenitos. ¿Cuándo no pasaría eso? Cuando yo veo una curva en donde hay un espacio vacío, por ejemplo, voy a dibujar algo, lo voy a borrar al tiro, lo voy a dibujar con verde. Puedo ver algo así, una cosa así, y aquí hay un espacio en donde yo no veo una imagen. Y eso es muy rebuscado. Ya pasa a ser más rebuscado. Y en este caso es sobreyectiva. ¿Cuándo no sería sobreyectiva? Por ejemplo, cuando me dicen que el recorrido son los reales. Fíjense lo que acabo de hacer. No coloqué los reales positivos, sino los reales. Entonces yo me voy a mirar mi gráfica y me doy cuenta que los reales, aquí en la parte negativa no hay nada. No hay ninguna curva relacionada, no hay nada. Entonces yo digo, no es sobreyectiva. Hay elementos que no tienen imagen, no tienen preimagen en el dominio. Entonces ahí yo podría suponer no es sobreyectiva. Así que por lo tanto, la persona que me preguntó, esta función sí sería biyectiva, pero visualmente uno puede darse cuenta de eso, porque el dominio tiene todos sus elementos, tienen imágenes distintas, y porque el recorrido está completito, todo tiene una preimagen. Solo por eso yo puedo ya asumir que es biyectiva. Y de hecho así lo van a hacer en una prueba PSU, por ejemplo. Nadie se va a poner a mirar estas oraciones que están acá, matemáticas, por así decirlo, que son más de fundamento. Ya. Así. ¿Se entendió? Sí, profe. Yo puedo hacer, sí. Ya. Voy al G entonces, igual está bueno. Dicho eso entonces, y ojo con eso, también visualmente, chicos, cómo lo tenemos que mirar, porque la otra parte, la materia que pasé es de cuarto, o era, no sé si ahora la vamos a pasar por lo que está pasando. Valga la redundancia. La G, le preguntan a ustedes calcular el recorrido. Miren, cuando nosotros calculábamos el dominio el año pasado en segundo medio, nosotros teníamos que poner nuestros ojos en X y preguntarnos, ¿cuándo X tiene problemas? Y aquí visualmente no va a tener problemas nunca. Yo puedo colocarle cualquier número y calcular imágenes, ¿cierto?
Y siempre los problemas surgían cuando tenía situaciones como esta. Siempre me acuerdo que yo les colocaba como ejercicios como este y ustedes me decían, profe, X no puede ser 2, ¿cierto? Porque ahí tendría problemas. Se indetermina. Ya, eso pasaba con el dominio. Y después para el caso del recorrido, que fue algo que trabajamos un poco menos, yo diría, lo que tenían que hacer, o lo que tienen que hacer, es despejar X. ¿Ya? Despejar X, eso es lo primero. Y lo segundo, observar y ver dónde tiene problemas. Si es que los tiene también. ¿Ya? Esas son las dos situaciones que hay que hacer. Así que despejar X, y eso lo voy a tener que hacer con logaritmos de la siguiente forma. Me va a quedar y igual a 2 tercios elevado a X. Fíjense que 2 tercios es la base, así que yo voy a multiplicar. Siempre que tengan exponenciales tienen que hacer esto, chicos. Voy a multiplicar por el logaritmo de esa base, 2 tercios. ¿Ya? O lo voy a aplicar y me va a quedar así. Logaritmo de y en base 2 tercios. Y eso me va a quedar igual a logaritmo de 2 tercios elevado a X y de base 2 tercios. ¿Ya? Ojo con eso. Cuando yo hago eso, simplemente me va a quedar lo siguiente. Yo creo que alguno ya quizás lo pudo ver. Me va a quedar logaritmo de y en base 2 tercios. Y acá, que lo voy a hacer en un ladito aparte, esta expresión que quedó ahí, el exponente, que es la x, puede pasar multiplicando el logaritmo, propiedad de los logaritmos, y me va a quedar x logaritmo de 2 tercios en base 2 tercios. ¿Ya? Cuesta hacer el 3 aquí. Y cuando un logaritmo, su base y su argumento son iguales, el logaritmo se hace 1, es igual a la unidad. Entonces se dan cuenta que nos quedó simplemente en la parte derecha x. ¿Ya? Esa es la forma de encontrar el recorrido cuando yo tengo una exponencial, aplicando la función inversa, que es la materia que vamos a ver ahora, más formalmente. Y esa es la función logarítmica. Ahí está. Ya, no terminó. ¿El recorrido es X o Y? No, espérame, es que me falta la segunda parte. La segunda parte es mirar y preguntarse dónde tiene problema. Entonces, claro, el recorrido podríamos decir que es y para la pregunta que usted me hizo. ¿Ya? El recorrido es... Pero ¿y no podemos como simplemente ir reemplazando la X y viendo los valores de Y como lo habíamos hecho en los ejemplos anteriores? Sí, pero pero no es la forma, porque te puede pasar de que dándote ejemplo todo te funcione, pero se te olvidó darte tal número en donde esto falla y no lo encontraste, ¿no? O sea, con ejemplo no se puede mostrar nada. Yo puedo decir, hoy lo probé con 15 números, después viene Sergio y me dice, ¿y probaste con el 8? Ay, con el 8 no me dio. Y ahí fracasa toda mi idea. Entonces siempre la lógica es hacerlo aquí. Fíjate que ahora cuando yo logré despejar X, porque lo acabamos de hacer, despejé X, ahora yo pongo mis ojos en Y y me pregunto, ¿dónde tiene problemas la Y? Y aquí surge la definición de logaritmo. Yo dije, perdón, y ahí viene la definición de logaritmo que dice que el argumento, en este caso la Y, tiene que ser un número mayor que 0. ¿Ya? Y por lo tanto, el recorrido de esta función son todos los números de 0 a más infinito. ¿Ya? Y eso, el ejercicio dice, el recorrido de la función es R+. Bueno, esa expresión que está ahí es lo mismo que decir R+. ¿Ya? Y ahí ya estaría, claro, está comprobado. Ahí dice, lo subrayo, son los números reales positivos. Claro, y eso es lo que nos dio a nosotros. ¿Sí? Es que ¿por qué no puede ser un número negativo? ¿Porque quedaría 3 medios? Te voy a mostrar eso con un ejemplo.
con un ejemplo. Me voy a salir de esa parte. No sé, por ejemplo, si yo tengo esta expresión así, ¿ya? Entonces se dice que el argumento de un logaritmo no puede ser negativo, porque si nos diera negativo no tendría sentido la exponencial, porque esta expresión quedaría así. 3 elevado a ¿qué número? Me da menos 1. Y si 3 es un número positivo multiplicado las veces que sea, x veces, no tiene cómo darme un número negativo. O sea, esto no tiene sentido. Ahora, puede que tú me des un ejemplo en donde sí tiene sentido y funcione porque, no sé, me di que la base igual fuera negativa, qué sé yo. Pero como tengo problemas en muchos casos con argumentos negativos y tengo problemas con bases negativas, también en muchos casos se llega a un convenio de que los logaritmos son una función en donde la base y el argumento tienen que ser valores mayores que 0. Y aparte la base tiene que ser distinta de 1, porque si fuera un 1 me quedaría una función constante. 1 elevado a lo que sea me va a dar 1 siempre. Esa es la respuesta más que nada, porque no tiene sentido darse valores negativos para esto, en gran número de casos. ¿Ya? ¿Tú me puedes dar un ejemplo ahora en donde, profe, me funcionó? Sí, puede pasar. Pero como hay problemas, se restringe, esa es el nombre que se usa en matemáticas. Se restringen los conjuntos. Profe, ¿y si fuera 0? Por ejemplo, logaritmo de un 0 ahí. No sé, el mismo, pero con 0. Entonces tú tendrías que decir, claro, 3 elevado a ¿qué número me da 0? Y ninguno, porque de hecho ese valor 3 elevado a x, si lo vemos como una función, tiende a 0, pero nunca a 0. Tiende a 0, ahí, pero nunca a 0. Se hace chiquitito, 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 pero nunca se hace 0, nunca se anula. Entonces, por esa situación, los logaritmos tienen esos dominios y recorridos restringidos. ¿Vale? Sí. Así que por eso siempre es bueno saberse las propiedades y la definición para no caer en esas trampas que podríamos caer. ¿Estamos bien? ¿Alguna otra consulta? Me voy al chat a ver si hay otra consulta. Al chat, al chat. ¿Se va entendiendo? Tío, podría ser el ítem 2, Ya. porque, o sea, ahora recién más o menos caché cómo es, pero no estoy segura. El 2. Listo, voy al 2. Entonces, miren, en el 2 tienen que tener claro que ustedes tienen la función exponencial 2 elevado a x. Eso es una función que tiene ciertas características, todas las propiedades que vieron más arriba. Y aquí siempre se expresa una en particular, que es súper importante, que corta en 0,1. Ahí cortó, ¿ya? Entonces ese puede ser un punto de referencia, chicos, para ver cómo me voy moviendo. Yo no voy a tomar el punto de referencia que está ahí arriba, que estoy apuntando quizás ese que está llegando al 0, porque sería quizá un poco confuso. Tengo que tomar un punto de referencia que me pueda dar el ejercicio. Por algo ahí aparece ese, para ese caso. Entonces pues me piden escribir la ecuación de las tres que aparecen abajito, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la primera tiene un desplazamiento que fue hacia abajo. Fíjense que cortaban 0,1, pero ahora bajó y corta en el 0. ¿Ya? Voy a buscar un lapicito. Bueno, rápidamente, esta se mueve vertical. Esta de aquí se mueve horizontal. Y esta de acá se mueve vertical y horizontal. Entonces ahí estaban un poco las dificultades. La primera, entonces, si yo la miro, cortaban ahí en el 1 en el eje Y, pero ahora cortó en el 0. O sea, descendió un piso verticalmente, por decirlo así. Así que la función ahora tendría que ser la misma anterior, pero se desplazó una unidad, ¿cierto? Ahí quedaría.
Ya esa función la podemos llamar g de x, porque en otras palabras es otra función, ¿verdad? Eso pasó en esa parte. En la segunda, cortábamos también en 0,1. Siempre estoy mirando ese puntito, creo que me sirve harto, por lo menos. No es como que siempre tengo que mirarlo, pero puede ayudar. Y se desplazó una unidad hacia la izquierda, ¿cierto? Si lo pueden ver ahí con las flechitas que le hice. Entonces ahora la función sería la misma anterior, pero se desplazó una unidad hacia la izquierda en horizontal. Así que tendría que ser x más 1. ¿Ya? Eso. Eso ustedes, por ejemplo, si caen en la duda, que puede pasar, tienen que darse valores. Por ejemplo, ¿qué pasa si ahora con mi nueva función que a mí me tinca que es esta, yo pruebo y calculo f de 0? Me va a quedar 2 elevado a 1, ¿cierto? Que es 2. Y claro, cuando x vale 0, ¿cuánto vale la y? Vale 2, ¿cierto? Si yo calculo f de menos 1, me va a quedar 2 elevado a menos 1 más 1, que es lo mismo que 2 elevado a 0, que es 1. Y si yo voy a mirar acá, ¿dónde está el menos 1? Ahí, donde se intersecta con el 1. Entonces tengo el punto menos 1,1. Entonces ahí yo verifico con los otros datos que habían en la curva, si estoy en lo correcto o no, porque puede pasar que me confunda. De hecho, estos ejercicios no están catalogados como que salen al tiro. Fíjense en Y la tercera... Ah, claro, y en este tengo ese punto, por algo me lo están dando. ¿Ya? Por algo me lo están dando. Entonces, si yo antes cortaba siempre en 0,1, puedo mirar que me moví un espacio en la horizontal hacia la derecha, ¿cierto? Lo mostré con la flechita. Y un espacio hacia arriba en la vertical, valga la redundancia. ¿Sí? Entonces esto sería, tenía la función original y me moví un espacio hacia la derecha. ¿Ok? Así que sería aquí menos 1, porque siempre es lo contrario. Y subí un espacio, estaba en el 1 en la original y ahora escalé y estoy en el 2. Lo puedo ver ahí en el punto que me dieron, por si acaso. Así que aquí sería más 1. Ya. Entonces voy a borrar esto y yo podría probar si esto me está dando, porque puedo caer en la duda. Y hay un punto interesante, me dan el 3 medio aquí. Entonces, ¿qué pasa si f vale 0? Me va a quedar 2 elevado a menos 1 más 1. Eso es lo mismo que un medio más 1. Y eso es 3 medios. O sea, si f vale 0, la y vale 3 medios. O sea, si x vale 0, la y vale 3 medios. Funciona, me dio. Y en fin. Y así puedo ir probando con los otros valores que me dieron. Cuando x vale 1, la y vale 2. ¿Se fijan? Y sí, porque si x vale 1, me va a quedar, acá está, arribita, 2 elevado a 0 más 1. Y eso es 1 más 1, que es 2. Ya, entonces eso es, ver los desplazamientos verticales, ver los desplazamientos horizontales. Y cuando ya ustedes reconozcan la función, darse valores para ir probando, para ver si está bien y no me equivoqué. Eso, voy a borrar aquí un poquito. Eso es, pues chicos, con respecto a esa mini guía. Es un extracto de Pedro de Valdivia, de un libro.
Les voy a proyectar algo para resumir esa parte. Por ejemplo, siempre es bueno graficar funciones para ir viendo cómo se comportan. Aquí hay una, por ejemplo, que es la que recién estamos trabajando, 2 elevado a x. Pero, por ejemplo, aquí hay un desplazamiento. Dice, al reemplazar x con x más h, ¿cierto? Se traslada la gráfica h unidades a la izquierda. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver el 2 elevado a x más 3. Y tuvo un desplazamiento 3 unidades hacia la izquierda. Ya, estábamos ahí. 1, 2, 3. Hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces eso se puede visualizar ahí en el dibujito. Que es un GIF, pero no sé por qué no me pescó. Ahí está otra vez. Debería estar todo el rato moviéndose. Y por último, el desplazamiento hacia arriba o hacia abajo. En el ejemplo anterior era el desplazamiento hacia la izquierda, pero la lógica también pasa para la derecha. Y acá tenemos, al reemplazar la y. ¿A qué se refiere con la y? A 2 elevado a x, la función original. Y acá se reemplazó, se cambió por un i menos k, que es lo mismo que sumar k al lado derecho. Se traslada la gráfica k unidades hacia arriba. ¿Ya? Entonces ahí se puede ver un poquito. Fíjense la función, sí, más que lo que dice la función que tenemos. Tenemos un 2 elevado a x y ahora le voy a sumar un 4, miren. ¿Se fijan? Entonces estábamos en el 1, acá, y escalamos. Escalamos. A ver si ahora me aparece. Ahí sí, ahí apareció. ¿Ya? Entonces dice, déjenme ver esto, al reemplazar i con i menos k, que es lo mismo que sumar k al lado derecho, se traslada la gráfica k unidades hacia arriba. Ahí debería decir más, porque estamos hablando de que sube la gráfica. Ya, pero eso, espero que se haya entendido. Me pueden escribir por el chat, si no me preguntan. Entiendo. Otra vez. Que hay una cosa que no entiendo. Que cuando... O sea, ¿cuál es la diferencia entre poner 2 elevado a x más 1 y 2 elevado a x más 1? Ah, ya. Si tú tienes 2 elevado a x más 1, es muy distinto de tener 2 elevado a x más 1. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, en el primer caso, tú estás sumando una unidad a un elemento del dominio, a x. En el segundo caso, tú estás sumando una unidad a todo y. ¿Se fijas? Entonces, en el primer caso se dice que hay desplazamientos que son hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo del signo. Por ejemplo, si es un menos 1, me voy para la derecha. Si hay un más 1, estoy usando el 1 como ejemplo, me voy hacia la izquierda. Por los valores que va tomando la gráfica, qué sé yo. Y cuando le estoy sumando o restando a toda la función, o sea, a todo y no tan solo al elemento x que pertenece al dominio de la función, aquí los desplazamientos son hacia arriba si es que es positivo o hacia abajo si es que es negativo. Entonces ahí están los desplazamientos. Siempre se podría decir que yo traslado las curvas, o sea, se mueven a través de movimientos de traslación. Eso quiere decir que no hay movimientos como diagonales, qué sé yo, sino que se mueven así, como son bien rectos, o más que rectos, bien de 90 grados. Traslación. Esa es la idea. Entonces hay una gran diferencia, ojo, con lo que hacen con el exponente, o con la x, mejor dicho, que lo que hacen con toda la función, o sea, con toda la y. Aquí están alterando solamente algo que tiene que ver con el eje x. ¿Te fijas? Por eso el movimiento es horizontal. Pero en el siguiente caso estás alterando algo que tiene que ver
con el eje y toda la función. Ojo con eso. Perfecto, profe, gracias. Ya. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a avanzar con algo que ya conocemos un poquito, pero que vamos a trabajar ahora más formalmente. ¿Está bien? Ahí quedamos con esa pregunta entonces. Perdón, con esa guía. Que tenía sus respuestas también. Estaban todas ok. Si no hay más preguntas, entonces vamos a pasar a una materia que hemos estado viendo, porque la guía tenía ecuaciones, tenía logaritmos y qué sé yo. Entonces aquí tenía logaritmos y hemos estado hablando todo el rato de logaritmos. Así que acá tenemos el modelamiento de fenómenos con la función logarítmica, que es algo que vamos a ver en este ratito que nos queda. Esto es materia absoluta. Tenemos clase hasta las 11:55, ¿no? Así que alcanzamos, estamos súper bien. Modelamiento de fenómenos con la función logarítmica. Entonces en ese GIF, en esa fotito que aparece, vemos la función que está con plomo al final, que es la 3 elevado a x, y la inversa, que es logaritmo de x en base 3. Se fijan que la incógnita, por decirlo así, o la x está en el argumento, no en la base. Y estas dos son funciones inversas. La exponencial tiene una asíntota horizontal, que es y igual a 0, y la logarítmica tiene una asíntota vertical, que es x igual a 0, o sea, el eje y. Ya. Bueno, los logaritmos, recordad que aparecen o surgen de preguntas como estas que se hicieron los matemáticos alguna vez. Pues, ¿qué pasaría si quisiéramos resolver una ecuación como esta? ¿Ya? En algún momento una ecuación como esta, 2 elevado a x igual a 4, fue muy fácil. Era simplemente igualar las bases, igualar los exponentes y conseguíamos que x es 2. Pero en el caso que tenemos acá, no podemos. Y de ahí surge todos los logaritmos, toda la idea y miles de cosas de ellos que no vemos en el colegio, pero que resultaron aplicables, por ejemplo, las cartas de navegación, en fin. Esto al final genera un nuevo número, que es el logaritmo de 7 en base 2. Ese número es un número irracional, ¿ok? Tiene infinitos decimales, qué sé yo. Y es un número que surge como el exponente al cual está elevado el 2 para que me dé 7. Bueno, de ahí surge todo esto, de preguntas como esta surgen los logaritmos y van evolucionando hasta que vemos las funciones. Y dice, sea A un número real positivo diferente de 1, el exponente único tal que A elevado a i es igual a x, se va a llamar logaritmo de x en base a. ¿Ya? Se dan cuenta que ese valor va a ser único. Que cuando tengo esta expresión a elevado a i igual a x, no es más que el logaritmo de x en base a. Por eso siempre se les dice que un sinónimo de logaritmo simplemente es exponente. Surgen de las ecuaciones exponenciales, 2 elevado a x igual a 7, como en el ejemplo de la diapo anterior. ¿Ya? La definición anterior entonces se puede expresar de la siguiente forma. Si yo tengo un i igual a logaritmo de x en base a, eso es equivalente. Eso significa sí, solo sí, a decir que x es igual a elevado a i. Y fíjense, aquí viene esta parte que de repente no la tomamos mucho en cuenta. Aquí dice que el argumento x tiene que ser un número mayor que 0. Camila González, que me preguntaba, ¿cierto? Creo que era ella, sí. La base, que en este caso le colocaron a al texto que yo ocupé para hacer la diapo, también tiene que ser mayor que 0 y tiene que ser distinto de 1. No puede ser 1, ¿cierto? Porque no tiene sentido. Si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo de x en base 1, me va a quedar siempre 1 elevado a qué valor me da x, y eso siempre es 1. O sea, al final voy a tener una función que va a ser constante. Ya. Y aquí hay un juego de ir y venir.
Si yo tengo un logaritmo, muchas veces quizás me conviene expresarlo como una potencia. Y si yo tengo una potencia, quizás me conviene expresarlo como un logaritmo. Tengo que saber ir y venir. ¿Ya? Ojo con eso. Muy bien. Ahora, con respecto a la definición del logaritmo natural, que es un logaritmo bien especial. El logaritmo natural... Denme un segundo, chicos. El logaritmo natural... Ya, ahora sí. El logaritmo natural es el que tiene base e, que se define de la siguiente forma. Lo hemos dicho en las clases pasadas. El logaritmo natural de x es lo mismo que el logaritmo de x en base e. Para cualquier valor de x que sea mayor que 0. ¿Ya? Y aquí hay dos ejemplos. El logaritmo natural de 3 es lo mismo que el logaritmo de 3 en base e. El logaritmo natural de 1 es lo mismo que el logaritmo de 1 en base e. Así que ojo con eso. Si ven esa notación, simplemente significa eso. Aquí coloqué 4 propiedades de las potencias, perdón, de los logaritmos, pero hay muchas más para que vayan a mirar ese cuadernito de segundo medio. Logaritmo de 1 en base a es igual a 0, ¿cierto? Ya sabemos por qué. Si yo les preguntara por qué, ustedes tendrían que recurrir a la definición, o sea, a volver a este viaje que hay que hacer siempre. Ya. A elevado a 0 da 1. Todo número elevado a 0 da 1. Perfecto. Logaritmo de A en base a, o sea, cuando el argumento y la base son iguales, eso da 1. Esta de acá, también, que el exponente queda acá multiplicando el logaritmo y me da x, porque el logaritmo de A en base a, propiedad número 2, da 1. Y la 4, que es una también que vamos a usar harto, que la mostramos en la clase pasada. ¿Ya? Está en el video también. El A con el logaritmo de A, de base A, perdón, se pueden anular y simplemente me queda X. Lo vimos en la clase pasada. Pero recordar por favor los logaritmos, las propiedades, todas. Logaritmo de un producto, la suma logaritmo, logaritmo de un cociente, la resta logaritmos, en fin. Funciones logarítmicas es lo que tenemos que ver. Usamos el concepto de un logaritmo para definir la función logarítmica. Obvio. Y aquí está la definición. Sea A un número mayor que 0, distinto de 1, sea X cualquier número real positivo, entonces se define la función logarítmica con base A como esta. Entonces esta parte es clave. Esta es la función que se llama función logarítmica y que nosotros vamos a estar trabajando. Recuerden que f de x es lo mismo, chicos, que ahí está, que la y, casi se me arranca. ¿Ya? Así que podemos usarla indistintamente, dependiendo de lo que estemos haciendo, o la una o la otra. Y lo otro también recordar que la definición, si yo tengo esta expresión y igual al logaritmo de x en base a, es exactamente lo mismo que decir que x es igual a elevado a y. ¿Ya? Se dan cuenta que x es igual a elevado a y cuando antes teníamos que y era igual a elevado a x. Por eso se va a decir que tenemos acá con el logaritmo la función inversa a la exponencial. Ya. ¿Está bien hasta ahí? ¿Algo que decir? ¿Se entiende? Profe, ¿puede dejar 2 minutos más las propiedades de los logaritmos? Por favor. Ah, dejarla proyectada, dice usted. Sí. Ya, bueno, ahí están. Ahí está la definición de logaritmo. Lo que es un logaritmo natural y propiedades. Coloque 4. ¿Por qué 4? Que son las 4 que vamos a usar mucho. Pero hay otras más. Así que para que las tengan. Ahí la dejo entonces para que la vean. ¿Listo? Uy, medio frío. Ya, entonces... bueno, con el tema de la asíntota, que a todo esto también la asíntota es un tema visual para nosotros en este momento.
el cálculo matemático de la asíntota se hace en el electivo de cuarto medio, con límite. Así que visualmente uno ve que la curva se acerca a una recta y genial. La llamamos asíntota, pero no va más allá de eso para nosotros por ahora. Gráfica de las funciones logarítmicas. Primero tiene una asíntota vertical. La exponencial tenía una asíntota horizontal. La asíntota vertical es una recta, miren la redundancia, es una recta vertical a la cual la gráfica de la función se acerca cuando la variable independiente x se acerca a un valor fijo. O sea, se va acercando mucho a un cierto valor fijo que aquí se llama c. Entonces la función se me va al infinito. Se me acerca mucho a una curva pero no la toca. Si la gráfica tiene este comportamiento, entonces se dice que la recta x igual a c, siempre las asíntotas van a tener esta forma, x igual a algún número. Es una asíntota vertical para la gráfica, ¿ya? Y la gráfica de una función nunca intersecta la asíntota, nunca. Esa es la lógica de la asíntota, una recta a la cual nos acercamos mucho con la curva, pero no la logramos tocar jamás. Lo que pasaba con el 0 delante, cuando nos va a hacer 3 elevado a qué número me da 0, no hay dónde. Me puedo acercar, pero nada más. Definición de la asíntota. La recta x igual a c es una asíntota vertical para la gráfica de la función si a medida que los valores de x se acercan a un número real, los valores de la función, fíjense qué les pasa. Esa flechita significa tiende. Entonces cuando x se acerca a un número c, la función se acerca al infinito. ¿Ya? Eso es lo que uno va a ir viendo con este tema. A medida de que, por ejemplo, la gráfica se va acercando, qué sé yo, a 0, la función se me va al infinito, en este caso, negativo. Es como un comportamiento de ese tipo. Ya. Bueno. Aquí dice que aumenta cuando tiende a infinito y no sale con un signo porque hace referencia al positivo. Debería salir con un signo, sí, para mi gusto. O disminuye si se va al infinito negativo, como en el caso del logaritmo. Bueno, como ya habíamos mencionado, este comportamiento se estudia en cálculo usando el concepto límite. Miren, ahí salía también eso. Ya. El dominio de una función logarítmica. El dominio de... usualmente, por lo menos yo ocupo esto, dom. ¿Cierto? Pero también se usa esa. El dominio de una función logarítmica es el conjunto, o más que el conjunto, es el subconjunto de los números reales, para los cuales la expresión a la cual le hallamos el logaritmo, o sea, el argumento de la función, es siempre un número positivo. Y esto lo establece, ojo con esto, esto lo establece la definición de la función logarítmica que aparece al principio de esta página, o de esta diapo, cuando dice que la función es el logaritmo de x en base a. ¿Ya? Entonces, está definida para x cuando es un número real positivo. Ya sabemos que el argumento tiene que ser un número mayor que 0. ¿Ok? Así que, para hallar el dominio, formamos una desigualdad colocando el argumento de la función mayor o igual que 0. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo tengo una función logarítmica como esta, qué sé yo, esa, y yo quisiera saber el dominio de esta función logarítmica, yo tengo que tomar el argumento y crear una desigualdad, decir que es mayor que 0, y luego desarrollar esta desigualdad me va a quedar que x tiene que ser mayor que 3. Y ahí hemos encontrado el dominio de una función logarítmica. Eso es lo que dice este texto en esta parte. ¿Ya? Y si lo vuelven a ver, a leer, que sería súper bueno, claro, aquí cuando dice al principio de esta página, hace alusión al principio de nuestra diapo. Bueno. Luego de esto, ustedes podrían analizar algunos ejemplos. En honor al tiempo, quizás no vamos a alcanzar a verlos todos, pero los pueden ir mirando para avanzar. Dice, por ejemplo, les piden trazar esta gráfica. Lo pueden hacer con GeoGebra si quieren, chicos. Logaritmo de x en base 2. Ya, f de x lo mismo que y.
y tener esta expresión, logaritmo de x en base 2, es exactamente lo mismo que tener 2 elevado a i igual a x. Ya, esta expresión, logaritmo de x en base 2, visualmente inmediatamente reconocemos que x tiene que ser mayor que 0, por la definición, ¿cierto?, del argumento que tiene que tener un logaritmo. Así que hemos encontrado que el dominio es del 0 al infinito positivo. ¿Ya? Eso quiere decir, por lo menos, eso quiere decir, chicos, chicas, que los únicos valores que yo me puedo dar para x son números mayores que 0 y así en adelante. Si ustedes quieren probar, colocar en la calculadora y háganlo, o en la función, coloquen aquí menos 3, logaritmo de menos 3 en base 2, les va a dar error, porque no hay ningún número. 2 elevado a qué número me da menos 3 no tiene sentido. ¿Ya? Así que ojo con eso. Para hacer la tabla de valores, le asignaremos valores a la variable x. Y ya sabemos que la variable x puede tomar esos valores del dominio. Y también aquí se dice, para los cuales el logaritmo de x en base 2 resulte cómodo encontrarlo. Porque si me doy, por ejemplo, valores, números muy engorrosos, no voy a encontrar los logaritmos inmediatamente. ¿Ya? Siempre es conveniente usar el 1 y la base del logaritmo, así como potencia entera de la base del logaritmo. Estos consejos, si por ejemplo acá el logaritmo tiene base 2, así que me di elementos que fueran múltiplos de 2. ¿Ya? Y aquí hay algunos ejemplos. 2 elevado a 3 me da 8. 2 elevado a menos 1 en este caso, que es un medio. Se puede usar el 1 o el menos 1. 2 elevado a menos 2, que es un cuarto. En fin. Ya, pero miremoslo desde esta parte que está abajito. X se dio todos estos valores. Se dan cuenta que los valores que se dieron son números que tienen que ver con el 2. El 1 cuarto, el 1 medio, el 1, el 2, el 4, el 8. Fíjense que me di números pequeños, me di el 1 y me di después números más grandes. No me di el 3, porque no tiene nada que ver con el 2, quizás, no son números pares. Así que aquí uno empieza como a coquetear con números pares o números que estén involucrados derechamente con el 2. No me di el 0, no me di números negativos, porque no se puede. Ahora el resultado sí me va a dar negativo o me va a dar 0, eso es otro cuento. ¿Ya? Así que fíjense los valores que me di. Ahora, en este punto no es tan interesante quizás para nosotros, porque si yo me podría haber dado el 3, el 7, el 8, el 9, el 10... porque voy a usar calculadora o voy a usar un graficador. Pero si lo tuviéramos que hacer a mano, conviene darse números pares o cosas por el estilo. Esta tabla se puede también construir asignando valores a la variable y qué sé yo. Ya, pero en general lo importante de esta diapo es el ejemplo, entender cómo calcular el dominio, darse valores convenientes, graficar. Y si ustedes se van a la gráfica ahora y la empiezan a observar, claramente pasan cosas, por ejemplo, que en el eje X, la parte negativa, no hay nada. Ahí no hay absolutamente nada. Y me empecé a dar valores acá, desde el 0 al más infinito, sin tocar el 0. ¿Ya? Y se obtuvieron estos valores que están acá, digo. Que si ustedes lo grafican les generan esta curva. ¿Sí? Por lo tanto, si ustedes van por ahí, chicos, y se encuentran con esta curva, sepan que es una exponencial. Pero si se encontraron con esta curva, sepan que es una logarítmica y reconocerlas. Y cuando la reconozcan, sepan todas sus propiedades. Ya, aquí tengo pares ordenados. Fíjense, cuando hago mi tablita siempre voy consiguiendo pares ordenados. Entonces después yo los puedo ir graficando, qué sé yo. Espero que se entienda esa parte. Si no, saben que me pueden preguntar, qué sé yo. Bueno, otra cosa son las propiedades de la función que se observan en la gráfica. Por eso quise copiar la gráfica. Aquí están todas las propiedades para que las puedan leer. Se las comento. El dominio son de 0 a más positivo, lo dijimos. El campo de valores es R. Ahora, ¿qué quiere decir el campo de valores? El recorrido, chicos. ¿Ya? Y es R. Fíjense, porque va a tomar valores negativos, sí. Y va a tomar valores positivos también. Pero muy lentamente, fíjense.
esta curva crece muy, muy lento. ¿Ya? Ahora si yo pruebo con otro número aquí al final, qué sé yo, el 37 y calculo, no, no va a crecer tan rápido. Es un crecimiento lento. ¿Ya? Por si acaso. Ya. No hay intercepto en el eje y, quiere decir que no intersecta nunca el eje y, como pasaba, por ejemplo, con la función exponencial, que intersectaba el eje y en 0,1. Pero fíjense lo que va a pasar aquí. Aquí, en el cuarto punto, intersecta el eje x en 1,0. En la exponencial intersectaba el eje y en 0,1. En la logarítmica se intersecta el eje x en el 1,0. Una propiedad importante. Imagínense después cuando yo le sume valores a la logarítmica, se me va a desplazar hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, y quizás este punto, el 1,0, va a ser un punto de referencia. ¿Ya? Así que esa es la función logarítmica, querido curso. Aquí dice la función es 1 a 1, lo que les están diciendo ahí es la inyectividad, o sea que cada elemento tiene una imagen distinta. Como este con este otro. 1 a 1. ¿Ya? La función es creciente para todo su dominio. Eso quiere decir que a medida que yo avanzo en el eje X, ¿cierto? Si yo me doy este valor, me doy este valor, me doy este valor, cada vez voy obteniendo imágenes más grandes. Fíjense, las imágenes van creciendo. Ahí se puede ver claramente con lo rojo que hice. ¿Ya? Así que es creciente. Ojo con eso. Me quedé pegado. ¿Qué otra cosa? En el eje Y, la ecuación x igual a 0 es la asíntota, ¿cierto? Porque el eje Y tiene ecuación que es x igual a 0, que es toda esta recta que me va a quedar muy mal a mí. Pésimo el pulso, el tío Jaime. Pero es el eje Y simplemente, y se dan cuenta que la curva se acerca mucho a ella, mucho, pero no la toca. Ahí. Eso quiere decir que yo me puedo dar valores muy pequeños. Vayan y desen valores muy cercanos al 0. El 0,000. Me dijeron que no puede ser 0, pero ¿qué pasa si es 0,0000001? Y les va a dar un número muy grande, o sea que y negativo más encima. O sea, se me fue al infinito negativo. Lo pueden ir probando y entonces van entendiendo esos temas. Sobre todo los alumnos que tienen pensado el otro año tener clases con el ramo de función y proceso infinito se llama. Bueno. Eso. Qué silencio, Dios mío. Decir que los valores de x se acercan al 0 por la derecha, eso es un tema de cálculo igual, quiere decir que los valores de la variable x serán números mayores que 0. ¿Ya? O sea, cuando yo digo me voy a acercar a 0 por la derecha, estoy hablando de que estoy tomando valores que están en este sitio. ¿Ya? Por ejemplo, acá yo no me voy a dar valores por la izquierda, porque no se puede dar valores por la izquierda, son valores negativos. Así que yo me acerco a 0, miren como en el puntito rojo, me acerco a 0 por la derecha, ¿cierto? A pesar de que voy de derecha a izquierda, pero me voy acercando por la derecha. Hace referencia a que me estoy dando valores positivos. Ahí está. Ya. Eso, ya casi terminando, les voy a dar un anticipo de todo lo que viene para que puedan avanzar, porque mañana la idea es que en el blog de la clase Classroom tengan la guía y la desarrollen y me pregunten por donde les sea más cómodo, por correo muy formal o más informal por mi WhatsApp. Acá hay otro ejemplo, ¿ya? Pero fíjense que en este ejemplo la base es un medio. Quiero que la vean, los valores que se dieron, las propiedades que hay y cómo la curva cambió. ¿Se dan cuenta? La otra venía de abajo hacia arriba y esta viene como del cielo hacia abajo. Cambió. Lo mismo que pasaba con la exponencial. Entonces ahí podemos ir comparando, viendo esto. Después viene un resumen de todas las propiedades de la función logarítmica en particular. ¿Ya? Es la introducción con la que voy a empezar la clase el próximo
Lunes. Acá hay un ejemplo que en mi pensamiento yo dije, bueno, mañana yo termino la clase con esto. Trabajen en esto, tienen 10 minutos. No nos alcanzó, pero lo pueden hacer ustedes. Trazar esta curva. Y es como interesante porque fíjense que a X le resté 1. ¿Ya? A X, Hernán. Porque una cosa sería hacer esto y otra cosa sería hacer esto. Entonces se dan cuenta que en el primer caso yo al eje X, por decirlo así, lo estoy alterando. Al eje X. Pero en el siguiente caso, al eje Y, que es todo esto que pinté, lo estoy alterando. Entonces, en el primer caso van a haber desplazamientos horizontales y en el siguiente verticales. Para que pongan ojo a eso. ¿Ya? Mírenla, traten de hacerla, desafíense. Hemos tenido poquitas clases, ya no son tantas clases como antes por lo que estamos pasando, entonces hay que aprovechar el tiempo. Ya, aquí sale resuelta para que la puedan revisar. No la voy a mostrar. Y aquí están los desplazamientos. Lo que les comentaba. Ya, miren, desplazamientos horizontales, desplazamientos verticales, para que los puedan analizar con el ejemplo que aparece acá. Cualquier cosa me preguntan. Y aquí después viene una guía de ejercicios, que es esta, que tiene 90 ejercicios. No, mentira. Tiene 20. ¿Ya? No, tiene 30. Ahí sí. En este caso no les quise poner las respuestas. Quiero que cuando las terminen me las pidan. O ya avanzada la semana se las voy a subir. Pero ahí están todas. Y tienen de todo. Exponencial y logarítmica. Y cuando hablo de exponencial puede que aparezca hasta un ejercicio de potencia. Cuando digo logarítmica puede que hasta aparezca un ejercicio de logaritmos. Porque van todo de la mano. Así que eso, querido curso, no sé si hay alguna consulta. Esta guía la voy a subir en un ratito, ¿ya? Y va a ser la guía que deberían hacer mañana en clases de Classroom, que les toca a ustedes a esta misma hora. ¿Sí? Así que eso, voy a detener la grabación